Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia por estos medios en el tercer día del Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje. Hoy vamos a comenzar con un tema extraordinariamente interesante, que son los problemas del arbitraje y las sociedades. Nos van a acompañar la doctora María Luisa Mesa, el doctor Felipe Cuberos, el doctor Daniel Pose, el doctor Néstor Camilo Martínez y como moderador el doctor Felipe Eduardo García, a quien le damos el uso de la palabra. Doctor García. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muy buenos días a todos. Muy contento de estar aquí en esta tercera sesión, en la tercera jornada del Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje. Y aprovecho para agradecer al comité en cabeza suya, doctor Juan Pablo, y a toda la organización del Congreso por esta invitación a moderar este interesante panel, que como usted bien lo dijo, se ha denominado Arbitraje y Sociedades. Mi nombre es Felipe Eduardo García y el día de hoy tengo el placer de moderar este espacio, el cual está integrado por distinguidos árbitros y líderes de cada una de las firmas y despachos de abogados. Me acompañan los doctores María Luisa Mesa, el doctor Daniel Pose, Felipe Cuberos y el doctor Camilo. Antes de iniciar este panel, quisiera contarles que hemos preparado este espacio que tiene como finalidad buscar o analizar mejor el panorama de la resolución de conflictos societarios en Colombia, en especial a través de la justicia arbitral, y destacar algunas experiencias internacionales en torno a temas como los contratos de compraventa de acciones y su alcance, el tan llamado y tan nombrado por estos días grupo de empresas y su interacción con el arbitraje, y también revisar un poco sobre su viabilidad y aplicación en el contexto colombiano. Es por eso que en este momento quiero iniciar y darle la palabra al doctor Camilo, que como digamos hemos venido hablando en las diferentes sesiones que hemos tenido de preparación de este panel, es conocido por todos que el arbitraje en materia societario es solo uno de los tres focos existentes en el ordenamiento jurídico colombiano para resolver disputas en materia societaria. Pero doctor, yo quisiera preguntarle a usted qué opinión le merece la coexistencia tanto de los jueces ordinarios como de la Corte Especializada, de la Superintendencia de Sociedades e incluso la justicia arbitral para la solución de esta controversia. Bienvenido nuevamente, doctor Camilo. Muchas gracias, doctor Felipe Eduardo. Al comité un saludo muy especial. Al doctor Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Y a mis copanelistas, muy grato poder compartir este espacio con ustedes. Voy a resolver la inquietud, doctor Felipe Eduardo, pero antes sí quisiera proponerle a mis copanelistas que si ellos a bien tienen hacer algún tipo de observación, comentario, que se sientan con toda la libertad de hacerlo, que será siempre bien recibido, y creo que en pro de hacer esto lo más ameno posible, será algo que podrán apreciar los asistentes en la medida en que lo podamos hacer lo más discutido posible. Entonces me corresponde contestar la pregunta, doctor Felipe Eduardo, pero antes de hablar de cada uno de los tres foros, creo que como introducción es fundamental hacer referencia a la litigiosidad en materia societaria, en particular para entender cuál ha sido la evolución que ha tenido esta litigiosidad en materia societaria, de manera que podamos entender cuál es el espacio que pueden ocupar o están llamados a ocupar los tres foros a que usted ha hecho referencia. Vemos cómo la evolución en la resolución de conflictos en esta materia ha tenido dos grandes momentos y casi que podrían ser tres. Uno, que es el que aconteció en vigencia del artículo 194 del Código de Comercio, donde este artículo, como bien ustedes lo saben, hacía referencia de manera expresa en el sentido de que la resolución de conflictos en materia societaria, y hacía referencia a los conflictos entre accionistas y la sociedad y los administradores, debían ser resueltos por los jueces ordinarios. Eso fue modificado, perdió vigencia ese artículo con la expedición de nuestro estatuto arbitral en el año 2012. Entonces, con anterioridad al año 2012, era claro que eran los jueces ordinarios los que estaban llamados a
dirimir las controversias que se presentaran en materia societaria. Lastimosamente, no contamos con mucha información que nos permita identificar cuál era la cantidad que había de litigio que era resuelto por los jueces ordinarios con anterioridad a la expedición del estatuto arbitral. Lo que sí podemos nosotros de alguna manera afirmar con algún grado de certeza es que la litigiosidad era bastante reducida. El derecho societario en materia de resolución de conflictos, en realidad antes del año 2012, era, uno podría decirlo, exclusivo de algunos actores. Era realmente inusual encontrar en la justicia ordinaria acciones adelantadas por accionistas minoritarios o mayoritarios en contra de los administradores. Se trataba realmente de algo esporádico y sobre lo cual no hay mucha referencia alrededor del conflicto societario para ese entonces. ¿Qué sucedió en el 2012? En el 2012 sucedieron dos cosas supremamente importantes. Y es que, por un lado, se creó la delegatura de procedimientos mercantiles, que es la que conocemos como la Corte Especializada para la Resolución de Conflictos en Materia Societaria, y a su vez se expidió el Estatuto Arbitral. En ese año, ya digamos que tenemos acceso a una información que nos permite hacer un análisis muy claro de cuál ha sido la evolución, ya casi, bueno, más de una década de la litigiosidad en materia societaria. Y vemos con la información que nos suministra la Superintendencia de Sociedades, que es pública, que en el año 2013 hubo un total de 181 procesos en materia de resolución de conflictos ante la Corte Especializada, 181. Y óigase bien que una década después, 2023, son más de 500 procesos anuales, con lo cual uno sí puede concluir que en una década se ha triplicado la litigiosidad en materia societaria. Pero no solamente se ha triplicado la litigiosidad en materia societaria ante la Corte Especializada, sino que se ha hecho más compleja y podría uno incluso decir que más sofisticada, en la medida en que se hace referencia a unos conflictos que son bastante, digamos, o eran ajenos a nuestro ordenamiento jurídico y que se empezaron a desarrollar a lo largo de esa década. Voy a compartirles una lista de acciones que identificamos se presentaron ante la Corte Especializada durante esta década. 13 tipos de acciones que estoy muy seguro que incluso para los que ejercemos en el derecho societario, hay algunas que son no tan conocidas o que uno no tiene tan identificadas, y son estas 13. Estas 13 acciones son producto de analizar más de 800 procesos que revisamos, que se han llevado a cabo a lo largo de esta década, y realmente llama la atención cómo se ha sofisticado el derecho societario, sobre todo a partir de la creación de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. Dejo de compartir. Bueno, y se ha sofisticado de manera tal que vemos cómo también ahora hay una gran litigiosidad alrededor de de la violación del régimen de administradores, haciendo particular énfasis, por supuesto, en los conflictos de interés y también en el abuso del derecho de voto, habiéndose resuelto controversias relacionadas con el abuso del derecho de voto por el accionista mayoritario, mayoritario, de acuerdo, e incluso por el abuso del derecho de voto del accionista minoritario. Se han resuelto controversias en ese sentido, con lo cual queda claro que ha habido una sofisticación, sin duda alguna, en nuestro derecho societario, sobre todo en la resolución de conflictos. Ahora, habiendo dicho eso y teniendo en cuenta por donde empecé, que es hasta el año 2012 casi que había un monopolio en la resolución de conflictos en cabeza de los jueces ordinarios, y que a partir del 2012 ha habido un foro que se ha encargado de manera especializada de resolver estos conflictos, siendo la Corte Especializada, que hay que reconocerlo, lo ha hecho de una manera muy adecuada. Hay que preguntarse entonces
dónde ha estado o cómo se ha involucrado la justicia arbitral, que creo es lo que nos llama a este foro. Entendiendo que los tres foros para resolver los conflictos societarios coexisten, tanto los jueces ordinarios como la Corte Especializada, como la justicia arbitral. ¿Y cuál foro es el que ha estado llamado a establecer el parámetro en virtud del cual se puede acceder a la justicia arbitral para resolver los conflictos societarios, entendiendo en que a partir de la expedición del estatuto arbitral ha habido también de una manera muy importante y desde el año 2012 la litigiosidad en materia arbitral societaria? Ha sido el foro de la Superintendencia de Sociedades, que digamos, ha desarrollado unas líneas muy interesantes a la hora de resolver la excepción que se presenta de cláusula compromisoria. El demandado, cuando presenta la excepción de la existencia de una cláusula compromisoria en los procesos que se adelantan ante la Superintendencia de Sociedades, le ha permitido a la superintendencia formular unas líneas que son las que a su vez han demarcado cuál es la competencia que en mi criterio tiene la justicia arbitral en relación con la resolución de conflictos en materia societaria. Y aquí les quiero presentar un cuadro que a mí me ha parecido supremamente interesante, un cuadro que lo desarrollamos a partir de las decisiones que ha tomado la superintendencia al resolver estas excepciones. No sé si ahí se alcance a ver. Muy bien. Entonces vemos en la mano izquierda las decisiones, las providencias de la delegatura al resolver las excepciones de existencia de pacto de cláusula compromisoria, y vemos cómo a mano izquierda están las decisiones que he querido catalogar como contraarbitraje y a mano derecha las proarbitraje. En la parte superior están las decisiones que se produjeron a partir del año 2012, y en la parte superior están las más recientes que tenemos hasta el año 2021. Si vemos en el costado izquierdo, la mayoría de las decisiones que se produjeron en el año 2012 al año 2016 sostuvieron que en la medida, casi todas tienen la misma línea de disposición, en el sentido de que para que la cláusula compromisoria vinculara a las partes en controversia, era necesario que los accionistas o los administradores hubieran suscrito de manera expresa la cláusula compromisoria. Es decir, que hubieran manifestado su voluntad a someter sus diferencias a la cláusula, al arbitraje, a la justicia arbitral. Con lo cual, en la medida en que eso no es una realidad, eso es algo que no sucede, en la medida en que las cláusulas compromisorias están incluidas en los estatutos sociales y existe la negociación de acciones, entonces la justicia especializada al interior de la Superintendencia de Sociedades, de alguna manera yo creo que protegiendo su competencia, básicamente no resolvía satisfactoriamente a los efectos de quienes proponían las excepciones de cláusula compromisoria, y por esa razón es lo que yo he llamado contraarbitraje. A partir del año 2017, y en particular de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, lo que se ha sostenido por parte de la Superintendencia de Sociedades, que a mí me parece supremamente interesante, es que cuando se resuelve las providencias que resuelve la excepción que se plantea de existencia de cláusula compromisoria, es que incluso las partes que no han suscrito la cláusula compromisoria están vinculadas a adelantar sus controversias en el arbitraje ante los centros que están habilitados para esos efectos. Por ejemplo, llamo la atención del último auto, que es el auto de aquí abajo a mano derecha, en la parte inferior, el auto 2021-01-225412. En ese se resuelve por parte de la Superintendencia de Sociedades una excepción que se planteó ya como la estaba mencionando, y en ese caso se resuelva sosteniendo que el administrador
que no estaba siendo vinculado por la cláusula compromisoria existente en los estatutos, es decir, la cláusula no hacía referencia a las diferencias que hubiera entre los accionistas, la sociedad y el administrador. En todo caso, en virtud de su relación como representante legal en este caso de la sociedad, estaba llamado a estar vinculado a la cláusula compromisoria, es decir, se extiende el alcance de la cláusula compromisoria para llegar a cobijar las disputas que se presenten con los administradores, incluso en el caso en que la cláusula no hace referencia a las diferencias que se presenten con los administradores. De manera tal que vemos una tendencia por parte de la Superintendencia de Sociedades de proteger de alguna manera, e independientemente de las consideraciones que uno pueda tener en relación con esa decisión por parte de la superintendencia, lo cierto es que hay una tendencia muy marcada desde el año 2016-2017 en la superintendencia de sociedades de proteger o darle un espacio de juego a la resolución de las controversias en el arbitraje cuando se trate de temas societarios. De manera que esto no deja de ser absolutamente interesante en cómo se va perfilando. Y esto me lleva ya para concluir a dos puntos, y es que en el ámbito internacional, cuando vamos a ver el derecho comparado, cada vez hay un apoyo más importante, hay un juego más amplio que se le está permitiendo al arbitraje en materia de la resolución de conflictos societarios. Se hizo un estudio recientemente por la OSDE en donde se analiza los diferentes foros existentes para resolver conflictos de esta materia en el Brasil. Y se llega a la conclusión de lo siguiente: ante la ausencia de un foro especializado en Brasil para que resuelva los conflictos en materia societaria, se propone a Brasil que implemente óyase bien, la obligatoriedad de incluir en los estatutos las cláusulas compromisorias para resolver las controversias entre los accionistas de manera tal que sea obligatorio. Hay una discusión muy interesante, porque sería obligatorio resolver las controversias en materia societaria en sede arbitral en Brasil, y eso lo está proponiendo la OCDE. Eso no deja de ser un tema menor que yo creo que debería suscitar una discusión profunda en la medida en que se desnaturaliza la cláusula compromisoria, etcétera. Eso toda otra discusión, pero sí se ve esa tendencia por la especialidad de tender a que las controversias en materia societaria se resuelvan en tribunales de arbitramiento. Hay que celebrar, por supuesto, la reciente creación de la lista de árbitros en materia societaria por la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin duda alguna ha tenido un éxito enorme y eso hay que saludarlo de manera positiva. Pero simplemente termino con esto para dejar claro que dentro de los 3 foros que hay para resolver los conflictos societarios, hay 2 especializados: el de la Superintendencia de Sociedades y el foro arbitral, y hay una tendencia a que los conflictos en esta materia sean resueltos por la justicia arbitral. Por eso concluyo. No sé si alguien tenga algún comentario. No sé, ¿alguno de los demás panelistas tiene algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, doctor Néstor Camilo, muchas gracias por su intervención. Vemos que la doctora María Luisa está alzando la mano. Doctora, la escuchamos. Sí, doctor Néstor Camilo, con la decisión de la Corte Constitucional en relación con el tema de los conflictos societarios, al cual yo me voy a referir un poquito más adelante, ¿cómo ves tú hoy que va a ser esa interacción, digámoslo así? ¿Qué tanto puede afectar la competencia de la superintendencia para futuro? Sí, esa es una extraordinaria comentario, doctora María Luisa. Y a ver, lo que nosotros hemos visto después de ya esa decisión de la Corte Constitucional ya tiene algo más de 6 meses. Y lo que hemos visto en la práctica, en el ejercicio de la profesión, es que en realidad no ha tenido un impacto en cuanto a la competencia de la Superintendencia de Sociedades. Okay. En el listado de las 13 acciones que yo, digamos, identifiqué ahora al comienzo de mi respuesta, uno puede identificar que esas 13 están relacionadas con algún otro numeral
sobre los que sí tiene competencia la Superintendencia de Sociedades, con lo cual nosotros no hemos visto un impacto, digamos que mayor en la materia a partir de la decisión de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Camilo. Gracias. Interesante. Muchísimas gracias, doctores, en especial al doctor Camilo por esta interesante intervención y por este análisis y estas estadísticas que resultan ser tan relevantes para la solución de controversias en materia arbitral en este tipo de asuntos. Y continuando con este panel, quisiera detenerme un poco y también compartir un dato adicional, un pequeño dato con relación a lo mencionado. Y es que vemos que el uso de la justicia arbitral en la solución de controversias de carácter societario es muy importante. Y revisando un poco los datos del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, al cual pertenezco, hacíamos un análisis en los últimos 5 años y veíamos que entre el 18 y el 20% de las causas en sede de arbitraje doméstico colombiano que se han presentado ante este centro, pues definitivamente son asuntos societarios. Vemos que, pues digamos, la región comparte, digamos, mucho de esta línea por el mismo tejido empresarial que se presenta, pero vemos que es un dato nada despreciable y vemos que cada vez va en aumento el uso del arbitraje pues bajo esa modalidad. Pero pasemos ahora a conversar sobre un debate que nunca parece acabar y quiero preguntarle al doctor Daniel Pose. Doctor, ¿usted cuál considera que es la naturaleza jurídica que se encuentra en la cláusula de declaraciones y garantías desde el marco pues, de un contrato de compraventa de acciones, más aún cuando los ordinales en el cual se incluyen estas secciones o estas cláusulas son cada vez más numerosos, incluyendo el muy variado tipo de declaraciones pues, que se presentan en estos contratos? Doctor, tiene el uso de la palabra, le agradecería que nos contara un poco sobre el estado del arte de este tema en no más de 10 minutos para respetar el tiempo de los demás panelistas. Muchas gracias, doctor Felipe, y aprovecho para agradecer desde luego a usted, a mis copanelistas, al comité y al doctor Juan Pablo Cárdenas por la invitación. La aproximación que quiero compartir con los copanelistas y con la asistencia, a la cual también agradezco, es que me parece que los laudos, principalmente, y una sentencia de la Corte, que se han ocupado de este tema, siguen siendo insuficientes para explicar la naturaleza jurídica de este tipo de estipulaciones o declaraciones y garantías. Y en esencia, doctor Felipe, porque como usted lo anticipa en su pregunta, con lo que nos encontramos los litigantes cuando tenemos que hacer algún reclamo a la luz de un incumplimiento, una declaración o garantía de estas, es que empieza uno a leerlas y va recorriendo el alfabeto. Arranca en la A, la B, se va agotando y ya va cerca por allá de la X, la Y y la Z, emocionado de que van a terminar, y empieza la doble A y la W y la doble C y nuevamente avanza llega la doble X. Yo he llegado a ver la triple A, la triple B, la triple C. De manera que yo quisiera anticipar como tesis de lo que voy a compartir con el Congreso acá, y es que esas estipulaciones tienen, como dice el dicho, de todo como en botica. Y los laudos que se han ocupado del tema, me parece a mí, se han concentrado solo en algún tipo muy particular o específico de las declaraciones y garantías. De manera que los laudos, pues, si bien seguramente son conocidos por muchos de los que nos están oyendo y con seguridad todos los copanelistas, pues los menciono de manera muy rápido para los que están llegando al tema o empezando a estudiarlo. Y es que el primer laudo que se ocupa de este tema de las declaraciones y garantías, al menos de los que se citan frecuentemente, es el conocido como Corfi Colombiana contra Invercolsa, que es de mayo 5 del 2005. Luego el segundo laudo que se ocupa cronológicamente del tema es el laudo de Bancolombia
contra Jaime Gilinski Bacal. El tercero que se usa mencionar en este tema es el de Valclean Investment y Altra contra Jairo Andrés Gutiérrez el 14 de septiembre del 2011. Muy importante, en mi opinión personal, el laudo de Alicorp Colombia contra Helados Modernos del 27 de julio del 2012. Luego sigue el famoso o conocido laudo de Cadena contra Legis, Invertel LC y otros, que es del 5 de septiembre del 2012. Aparece la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Ariel Salazar del 16 de diciembre del 2013. Y aquí, sin perjuicio de que haya habido con seguridad otros en el medio, pero se llega finalmente al laudo de Mercantil Galera Zamba contra Muñoz Merizalde del 24 de septiembre del 2020. Si uno se lee esos laudos, me parece a mí que tratando de encontrar esa naturaleza jurídica, se es todavía un poco errático. Y voy a elaborar el argumento, lo digo desde luego de manera muy respetuosa, con distinguidos y además apreciados y reconocidos colegas que han actuado como árbitros en esos casos. Y el argumento lo voy a elaborar resaltando los siguientes puntos. Algunas cosas son obvias, pero me parece importante en la estructura argumentativa que va a llevar a la propuesta que quiero compartir con el grupo. Es absolutamente claro que lo que se vende son acciones y no la compañía. Pero también es claro que las acciones se adquieren con el propósito de hacerse al control de una compañía. Generalmente cuando se habla de este tipo de estipulaciones estamos en contratos de compraventa de acciones que implican el control de la compañía. De manera que las dos afirmaciones me parece que son ciertas. Por lo tanto, muchas de las declaraciones y garantías son sobre la compañía a la que se refiere las acciones o de la compañía de las que son las acciones que se adquieren. Pero no únicamente. Hay muchas declaraciones y garantías habitualmente que se refieren en primer lugar a las acciones en sí mismas. Que las acciones, por ejemplo, son válidas, están legalmente emitidas, corresponden a aportes o fueron adquiridas en debida forma. Y también hay declaraciones y garantías que se refieren a los vendedores. Con todo este tema de las normas en contra de la corrupción y del lavado, etcétera, hay muchas estipulaciones que habitualmente se refieren a que el vendedor no ha cometido delitos, que el vendedor no está en curso en situaciones de lavado, etc. Luego, también es cierto, no es discutido, que la ley no resuelve las necesidades que tiene el comprador en relación con este tipo de estipulaciones, no solamente las que se refieren a la compañía, sino también las que se refieren insuficientemente en la ley y por eso dan lugar a la estipulación a las acciones. Tampoco es discutido, es algo cierto, que la negociación de la compra de una compañía es una negociación muy compleja, mucho más, si me perdonan la comparación, que la compraventa de un alimento o un electrodoméstico o incluso un vehículo. De manera que cuando vamos a las normas del Código Civil o a las del Código de Comercio para identificar las estipulaciones legales que hay para resolver los problemas sobre la calidad de la cosa vendida,
fuera de que aquí lo comprado son acciones y no la compañía en estricto sentido, pero si las fuéramos a extender, pues también resultan insuficientes. Ante esta situación, se planteó en algún momento, incluso hay algunas providencias francesas, que la solución debería darse alrededor de la ausencia de una causa real o del error en la causa. Me parece que esa solución, y creo que si no la unanimidad, pues la mayoría de la posición, es que esa tesis del error en la causa o la ausencia de causa real es de difícil probabilidad de ocurrencia, pero además, si miráramos los casos en donde realmente pueden ocurrir, las consecuencias o la ejecución de esa teoría es supremamente difícil y por ende nuevamente nos deja en una situación en donde la necesidad del comprador queda insuficientemente resuelta. Luego se ha mencionado la tesis de los vicios ocultos, que desde luego, y lo mencionan algunos de los laudos que he referido y la sentencia de la Corte, desde luego que está en la ley y desde luego que aplica, pero aplica en referencia o relación a las acciones que se compran y no a la compañía, y por ende la tesis de los vicios ocultos resulta también insuficiente. Y resulta, a pesar de que la sentencia de la Corte pareciera sugerirlo, me parece a mí, resulta difícil extender la tesis de los vicios ocultos de la cosa comprada, que son las acciones, a la compañía subyacente. La Corte trata de argumentar en la sentencia del 13 que lo que realmente se está comprando es la hacienda social o la compañía subyacente a las acciones. Pero es una explicación difícil, pero además más difícil resulta encontrarse con las limitaciones que la tesis de los vicios ocultos impone en relación con las condiciones para ejercer esa acción, sobre todo las que tienen que ver con el conocimiento, y ahorita vuelvo sobre el tema, y las que tienen que ver con los plazos o términos de ejecución de esa acción, que son generalmente muy cortos frente a lo que se requiere por parte de un comprador. De manera que dada la insuficiencia de esas tesis, pues se ha terminado en la tesis en la cual creo que hay unanimidad o consenso acerca de que las declaraciones y garantías realmente constituyen compromisos. Usted utiliza en algunos laudos esa palabra, se comprometen las partes, la vendedora en especial, derivados de acuerdos de voluntades. Acuerdos de voluntades que se refieren también, se menciona en algunos de los laudos, no a los elementos esenciales del contrato, aquellos sin los cuales el contrato o no es o es otro distinto. No a los elementos de la naturaleza del contrato, aquellos que aun cuando no se hayan pactado se entienden incluidos por el carácter supletivo de las normas, sino que se refieren a elementos accidentales, es decir, a obligaciones que se le agregan al contrato, aunque no estén previstas en la ley, por voluntad de las partes. Pero los laudos utilizan la expresión compromisos y lo utilizan porque me parece que han tenido alguna resistencia y entonces empiezo a entrar en el planteamiento que comparto con ustedes. Insuficiente o imprecisa, encuentran que las declaraciones no son en sí mismas de un contenido obligacional, que no contienen obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y es cierto, la sola declaración no es de esa naturaleza y por eso me parece a mí que no son solamente declaraciones, sino declaraciones y garantías. Y la garantía sí es una obligación, sí implica un contenido obligacional.
Ahora regreso sobre el tema, pero dado esa aproximación de los laudos, me parece que resultan un poco erráticos, sin desconocer que, dado que las declaraciones de garantías son como en botica de todo, parece tratar de fundar el carácter vinculante de ese compromiso en el deber de información en la etapa precontractual que se proyecta al contrato y por ende genera una responsabilidad contractual. O en otras ocasiones parecen fundarse los laudos en la teoría de la asignación de riesgos. También me parece que puede que en algunos casos aplique, pero que es insuficiente. Según, sobre todo la Corte, pero en algunos de los laudos también se menciona, que es estipulaciones sobre la calidad de la cosa, ampliando la responsabilidad derivada del no cumplimiento de la calidad de la cosa y la funcionalidad de la cosa. Otros prefieren aproximarse diciendo que son estipulaciones que regulan la responsabilidad de las partes y que eso está permitido por la ley. O también dice que no, que son verdaderas estipulaciones contractuales independientemente de que no sean de contenido obligacional, cuyo incumplimiento da lugar a la responsabilidad y consecuentemente al deber de indemnizar. Pero a mí me parece que todas estas tesis resultan insuficientes porque no explican claramente cómo se pasa de que una declaración no sea cierta a que hay una responsabilidad contractual. Inclusive, digamos, si nos estuviéramos metiendo en ese tema, como el tema aquel de que sin mora no hay perjuicios. De manera que yo lo que creo es que se han pretendido dar una solución genérica y no es posible. Hay que entender y respetar que son estipulaciones contractuales de muy variada naturaleza. Algunas, las que se refieren a las acciones de la compañía. Y entonces estaremos en el marco probablemente de la ampliación de la responsabilidad derivada de los mismos o del incumplimiento mismo de la obligación de transferir unas acciones con la plena titularidad sobre las mismas. O estipulaciones, como también anunciaba al comienzo, sobre las condiciones del vendedor, que no está en curso, por ejemplo, el lavado de activos, porque eso puede afectar al comprador. Ahora, las más importantes, las que son estipulaciones relacionadas con la situación de la compañía. Y en relación con esta, me parece a mí que hay algunas de esas estipulaciones que se refieren al estado de la compañía, la típica, la que los estados financieros reflejan en forma fiel y correcta la situación de la compañía, que tiene todos los pasivos de la compañía registrados, que los activos están debidamente registrados. No necesariamente que su valor es el comercial, desde luego, en donde el incumplimiento de una declaración de ese estilo debería dar lugar, desde luego, a la responsabilidad y consecuentemente a la obligación de indemnizar. Pero hay otras declaraciones que se refieren a situaciones que dependen de reclamos de terceros, que no va a haber reclamos por asuntos tributarios, que no va a haber reclamos por asuntos laborales, por asuntos ambientales, que no va a haber reclamos, que no va a haber incumplimientos y no va a haber reclamos de contratistas de la compañía. Y en esos creo que la naturaleza es bien distinta, porque la generalidad de las declaraciones y garantías que se estipulan sobre esto, junto con la estipulación de indemnidad, lo que hacen es imponer una pura obligación, primero de hacer y luego de dar.
imponen al vendedor la obligación de salir en la defensa, incluso ni siquiera del comprador, sino salir en la defensa de la compañía. Es una obligación de hacer. Contratar un apoderado, que el apoderado ejerza en forma debida la defensa. Y una eventual, una condicionada obligación de mantener indemne. Esa obligación a mí de mantener indemne me ha parecido que no es una responsabilidad, sino es una obligación de que en el evento en que haya una condena, según lo que han estipulado, el vendedor mantenga indemne o a la compañía o al comprador, según lo que han estipulado. Y es solo si se incumple una de estas obligaciones, la de salir en la defensa o la de dar, la de pagar la suma de dinero convenida, que da lugar a la responsabilidad por el incumplimiento de esa obligación. De manera que, doctor Felipe, creo que procurar, en conclusión, procurar dar una única explicación a la naturaleza de las estipulaciones contenidas en las declaraciones y garantías no es adecuado, y lo que hay que mirar es cuál es la naturaleza de cada una específicamente. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por el análisis que nos acaba de plantear, pero quisiera regresar nuevamente con usted para plantear otro tema que guarda total sintonía y también resulta ser muy relevante. Y quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera usted posible que bajo la reclamación de indemnización de perjuicios por incumplimiento de declaraciones y garantías dispuestas en el contrato se condene a devolver una parte del precio pagado? Pues, doctor Felipe, de acuerdo con lo que acabo de decir, creo que sí es posible, pero depende en esencia de lo que se haya precisamente acordado por las partes. Esa es una posibilidad que no está libre de dificultades, y sobre todo, yo diría que en primer lugar hay que tener claro que una es la vía de la acción quanti minoris, que tiene relaciones más con la situación en donde la calidad de la cosa comprada no corresponde a la que se han comprometido las partes, y puede dar lugar a lo que sería no una indemnización de perjuicios, sino una reducción del precio, que es la acción que está prevista en el Código Civil, la acción conocida pues como, repito, la de quanti minoris. Otra cosa distinta es que qué sucede si se ha incumplido alguna de las declaraciones y garantías, y es también reconocido que las estipulaciones habitualmente no se detienen en las declaraciones y garantías, sino que vienen acompañadas de una cláusula que generalmente se llama obligación de indemnizar, que en esencia sí contienen estipulaciones sobre la responsabilidad derivada del incumplimiento de las declaraciones y garantías. Y entonces podría ocurrir que en esa estipulación de las partes se tenga definido que el daño que sufre el comprador como consecuencia del incumplimiento de alguna declaración o garantía es determinado como una parte del precio. Y en esa medida podría ocurrir que por esa vía se reclame. No libre de dificultades, porque pues, si se mete uno en la profundidad de cómo se ha determinado el precio por parte de vendedor y comprador, eh, termina encontrando, entre otras, que no necesariamente coinciden, ¿no? Es posible que el vendedor haya estimado el precio de una manera y el comprador de otra, que tengan intereses divergentes. De manera que creo que si no hay una estipulación que lo permita, que haya regulado de alguna manera cómo el daño consiste en una parte del precio pagado, pues se va a encontrar uno con dificultades. Ahora,
Hay otros escenarios de incumplimiento de declaraciones y garantías que desde luego no tendrán nada que ver con el precio. O sea, si por vía de estas estipulaciones el vendedor se ha comprometido a que, por ejemplo, los estados financieros reflejan fielmente y por ende todos los activos que están en ellos son activos de la compañía y después resulta que algún activo que estaba en los estados financieros no existía y se han obligado a indemnizar por el valor de ese activo en los estados financieros, pues eso no tendrá nada que ver con el precio, sino que es una típica determinación del daño, es decir, de la certeza del daño o existencia, el carácter personal y directo en la medida en que precisamente por vía de estipulación dicen que es y aceptan que es un daño que sufre el comprador, que dice que ese es un activo que no tiene la compañía comprada, de manera que la estipulación ahí es necesaria y la cuantía que también es conveniente y habitual que la estipulen. De manera que en conclusión, doctor Felipe, en términos generales sí es posible, pero hay que ver las particularidades del caso para ver si así lo pactaron o no las partes. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por resolver estas inquietudes. Y precisamente quería darle el paso a los demás panelistas si tenían alguna intervención sobre este tema, doctor Camilo. Sí, dos breves comentarios. El primero en relación con la seguridad jurídica. Yo creo que, doctor Daniel, es muy interesante su exposición, con la que además estoy de acuerdo. Pero es realmente lamentable que a estas alturas del año 2024 estemos dando discusiones que se dieron hace 20 o 25 años en otros mercados más desarrollados. Yo creo que ya deberíamos, como comunidad jurídica, tener claro cuál es la naturaleza de las declaraciones y garantías de los contratos de compraventa de acciones. Eso, de alguna manera, es un poco impresentable frente a otros mercados. Y eso, pues, yo creo que como comunidad jurídica deberíamos sentarnos de alguna manera y tal vez el comité podría ser un escenario donde se podría hacer ese estudio. En relación con las declaraciones y garantías, hay cosas que vemos en la práctica, como por ejemplo una declaración que siempre me ha llamado la atención y es la declaración sobre la existencia de la compañía. Todos los contratos de compraventa de acciones tienen una primera declaración que dice el vendedor declara que la compañía es existente. Esa es una declaración que refleja de alguna manera la ausencia de análisis que han tenido los contratos para desarrollarlos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por supuesto que una declaración en el sentido de que la compañía existe, cuando es evidente que hay una carga del lado del comprador de verificar dentro de la diligencia mínima que la compañía existe, pues es una declaración que se ha importado y no se le ha hecho un análisis juicioso sobre cuál es la naturaleza de esa declaración, cuál es el alcance, cuál es la potencial responsabilidad, hay lugar a indemnizar al comprador como consecuencia de que la compañía no exista, en fin. Yo creo que es un ejercicio, este es simplemente un ejemplo muy corto para reflejar lo crudos que estamos en Colombia en el estudio de las declaraciones y garantías, y creo que lo que se está proponiendo en este caso y con el doctor Daniel creo que vale la pena que se desarrolle un estudio serio sobre la materia. Gracias, doctor Camilo. Doctor Felipe. Muchas gracias. Yo tengo tres comentarios muy breves y muchas gracias a Daniel por la muy clara explicación y muy completa en la recopilación de arbitraje sobre el tema. Tres temas muy puntuales. La primera, hubo un pronunciamiento de hace más de 20 años donde se decía que si las declaraciones y garantías no iban aparejadas de una cláusula de indemnidad que asociara lo uno a lo otro y que dijera que si fallaban las declaraciones y garantías, era dudoso que de ahí se pudiera deducir un perjuicio. Yo creo que eso es un tema ya superado en nuestro sistema y como lo decía Camilo, tenemos que avanzar, pero lo dejo planteado porque es un antecedente que por ahí hay que yo creo que disuena frente a la costumbre internacional en estas materias. Lo segundo, en el de Valclin y Altra, que usted citaba, y la memoria puede traicionarme, pero lo que creo recordar es que se decía que haber fallado en las declaraciones y garantías
si bien eventualmente podría haber dado lugar a un vicio del consentimiento, porque el comprador compraba, adquiría la compañía basado, recostándose en esas declaraciones y garantías que había hecho el vendedor. Lo cierto es que si no se había pedido, no se declaraba eso y en consecuencia solamente declaró perjuicios. Eso me parece bien interesante también. Hoy día, sin embargo, pues también todos tenemos claro que el estándar internacional es ligar las declaraciones y garantías con la cláusula de indemnización de perjuicios y de indemnidades. Y un tercer y último tema es que, y lo mencionaba Camilo en su intervención hace un segundo, y es la debida diligencia, ¿no? Se ha planteado un montón, y eso tiene pues sus nombres técnicos del sandbagging y demás, pero se ha planteado un montón si la debida diligencia hecha por el comprador en alguna medida exonera al vendedor de las imprecisiones en sus declaraciones y garantías. Digamos, en mi recuerdo y hasta donde yo tengo conocimiento, los arbitrajes en Colombia se han inclinado más por decir que eso no exonera al vendedor, es decir, por una actitud pro comprador en la medida en que hay una exigencia alta de buena fe también del lado del vendedor en el momento de hacer sus declaraciones y garantías. Muchas gracias, doctor Felipe, doctor Camilo, por sus intervenciones. Y quisiera volver a usted. Sí, claro que sí, doctor Daniel. No sé si María Luisa tiene algún comentario, pero yo sí tengo comentarios sobre los del doctor Camilo y el doctor Felipe Cubero. No, doctor Daniel, en alguna medida yo voy a volver sobre el tema del contrato de compraventa de acciones, entonces ahí no tengo comentarios, pero creo que ustedes, tanto usted como el doctor Néstor Camilo, fueron un buen antecedente, digamos, de algún punto que yo voy a abordar sobre eso, entonces no tengo comentarios adicionales. Entonces quisiera ser muy breve en beneficio del tiempo. Doctor Camilo, estoy de acuerdo que hay unas declaraciones y garantías que cuando uno se las lee resulta como exótico que esté ahí. Esa que la compañía existe. Eh, yo creo que sí, pues y lo insinuaba con mi introducción de que llegan a la triple A, triple B, triple C, etcétera, que seguramente hay muchas que son innecesarias, pero sobre todo a veces son repetitivas. Y en un escenario litigioso, las estipulaciones repetitivas son peligrosas porque termina uno no sabiendo si lo que convinieron fue en la primera vez o en la segunda. Que sí vale la pena hacer un examen juicioso sobre el tema. Ahora, un par de comentarios sobre lo que dijo el doctor Felipe Cuberos. Uno, el laudo de Valcline en efecto se refiere al tema, pero se refiere, me parece a mí, doctor Felipe, de manera muy breve. Hace simplemente una mención de que podría haber un error en la causa. Y esa teoría como vicio del consentimiento, el error en la causa tiene la dificultad de que cuando mira uno el error como vicio del consentimiento no menciona la causa, entonces le toca saltar por allá a la norma del Código Civil de que el negocio tiene que tener causa, y de pronto termina como ya lo dijeron en Francia, que basta que haya habido causa entendida como que por un lado se obligan a transferir unas acciones y por el otro lado a pagar un precio. Elevar la condición de la compañía a causa esencial es lo que resulta difícil, sobre todo cuando encuentra uno ese reguero de 60, 70, 80 declaraciones y garantías. Entonces, ¿en qué concluimos? Que cada una de ellas se vuelve esencial de manera que en la eventualidad de que no sean ciertas, el negocio es nulo. Y segundo, las partes quieren, yo creo que no, precisamente terminan diciéndolo en la estipulación de qué sucede en su incumplimiento. Las partes quieren que las consecuencias sean las que se derivan de un negocio nulo, es decir, que se devuelven las acciones y se devuelve el precio, y solo si hubo conocimiento del vendedor, entonces hay lugar a indemnización. No, precisamente es el planteamiento en la esencia de lo que estoy diciendo. A mí me parece que lo que hacen las partes es elevarlo a la categoría de obligación. Una obligación que asume algunas exigibles ya, otras sujetas a condición. ¿Cuál sujeta a condición? Si un proveedor me demanda
sale y lo defiende. Pues hay que esperar a ver si el hecho futuro incierto ocurre o no ocurre. Pero que los estados financieros reflejan, esa sí no está sujeta a condición. A mí me ha parecido que hay una similitud inmensa y cercana con las obligaciones de garantía del Estatuto del Consumidor. O sea, si la cosa no funciona, el vendedor no ha incumplido. Usted compra un televisor, no le funciona y va al almacén y se lo cambian y el vendedor todavía está cumpliendo. El tema es que ¿cuándo se da el incumplimiento? Y desde luego sin incumplimiento no hay responsabilidad, pero necesitaremos un poco más de tiempo para profundizar en ese análisis de si es responsabilidad, y con eso concluyo, de si es responsabilidad o son obligaciones. Y solo el incumplimiento de la obligación es la que da lugar a la indemnización. Gracias, doctor Felipe. No, a ustedes, doctor Daniel, y a los demás panelistas por las intervenciones en ese tema. Y digamos que en este punto quisiera volver y saludar nuevamente al doctor Cuberos para que nos ayude precisando sobre un tema que actualmente toma mucho más fuerza en Colombia y que cada vez es más objeto de análisis, es el tema del grupo de empresas. Y sobre esto, doctor Cuberos, quisiera saber si usted conoce o existen casos prácticos que nos puedan dar una idea de posiciones a favor o en contra de la vinculación del grupo de empresas en un arbitraje pactado por ellas, por una sola de ellas. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctor Felipe. Empiezo por algo poco original, pero justo y necesario, y es agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo, a los demás organizadores y desde luego a mis copanelistas por la invitación y por estar presentes aquí. A ver, la teoría del grupo de compañías en el arbitraje, y empiezo por plantearla de manera muy sencilla, que yo sé que la gran mayoría de los presentes, si no todos, la ha oído y la entiende bien, pero como punto de partida para las reflexiones que voy a hacer, consiste básicamente en entender si una compañía no signataria, no firmante del contrato donde está la cláusula arbitral o no firmante de la cláusula arbitral en sí misma, si una compañía dentro del grupo de empresas que es ajena al pacto arbitral puede terminar vinculada al arbitraje como parte, aún sin haber dado su consentimiento explícito a participar en él. Y dicho de manera un poco folclórica, si se quiere, yo partiría por decir que esa teoría, la del grupo de empresas, la del grupo de compañías aplicada al arbitraje, hablar de ella es como lidiar con un adolescente. Y pienso que es como lidiar con un adolescente por dos razones básicas. La primera, porque es un tema que está rodeado de conflictos y por lo tanto difícil de entender. Y lo segundo, porque está rodeado de teorías que no le han permitido ser o llegar a ser lo que se ha querido que sea. Está como entre un sí y un no, y las posiciones que se han adoptado en los laudos arbitrales, tanto a nivel local como a nivel internacional, son erráticas en el tema, son vacilantes y son bastante oscuras. Y empiezo por lo primero. ¿Por qué hay un conflicto en torno a la aplicación de la teoría del grupo de compañías al arbitraje? Básicamente porque hay jurisdicciones en las que se cree en eso y hay jurisdicciones en las que no se cree en eso. Hay una tensión evidente entre las cortes francesas y las cortes inglesas. Quizás las americanas están en la mitad. Y esas tensiones, quiero empezar por ilustrarlas por un caso bien interesante. Es un caso entre una compañía de Kuwait y una compañía de Líbano, el caso Cout. En ese caso, lo que había por medio era un contrato de franquicia, donde, estando en desarrollo el contrato de franquicia, una de las partes hizo una reorganización corporativa, estableció una compañía holding, matriz nueva, que no existía cuando se firmó el contrato, luego no fue firmante del pacto arbitral. Esa compañía holding terminó pagando, asumiendo obligaciones derivadas del contrato de franquicia, y como resultado de eso se la vinculó en un arbitraje. Como fruto de esas tensiones que hay, lo que ocurrió es que en Inglaterra, el contrato era bajo ley inglesa y reglas Cámara de Comercio Internacional, con un arbitraje en Francia. En Inglaterra se negaron a ejecutar el laudo
y en Francia se negaron a anular el laudo, con lo cual se creó una situación del sí pero no muy complicada de manejar, que quizás deja a las partes un poco con el gran interrogante de para qué sirve, digamos, esta solución del grupo de empresas si no termina de solucionar el problema. Pero más allá de esto, la teoría del grupo de compañías tiene otro problema, y es que con ella ocurre lo que ocurre con las preguntas que se le hacen a los políticos, y es que uno pregunta sobre la teoría del grupo de compañías y le contestan una cosa diferente. Y lo digo porque particularmente recopilando material para esta charla, cayó en mis manos una decisión que ya había visto en alguna ocasión, que es de la Corte de Apelaciones de California, el caso Cohen contra Thompson National Construction o algo por el estilo, Thompson se llama. Es una decisión del año 2008, y lo que ocurrió en ese caso fue que una compañía matriz emitió unos títulos de garantía para respaldar un proyecto inmobiliario de una de sus filiales. Esa compañía matriz que emitió esos títulos de garantía terminó siendo vinculada o queriendo ser vinculada al proceso arbitral, y de hecho fue vinculada sobre la base de la teoría del grupo de compañías. Y ciertamente en las Cortes se dijo que aquí aplicaba la teoría del grupo de compañías, pero no necesariamente por asuntos corporativos, sino por el manejo que se le había dado a los contratos. Ahí plantearon una tesis bien interesante, y es la teoría de que como entre las compañías del grupo ellas mismas se encargaron de borrar la línea divisoria entre unas y otras, de hacer borrosa, es lo que dice la sentencia, la línea divisoria entre las distintas compañías, entonces era posible que una compañía no signataria del pacto arbitral terminara respondiendo o por lo menos vinculándose al procedimiento arbitral. Sin embargo, yendo al fondo de esa decisión, uno encuentra que lo que aplicaron no fue exactamente la teoría del grupo de compañías. Lo que aplicaron fue una tesis basada en que las distintas compañías del grupo dieron su consentimiento en torno a una operación comercial, y las distintas compañías del grupo ejercieron una actitud positiva de involucrarse en el negocio, concretamente la que emitió los títulos de garantía en relación con el proyecto inmobiliario desarrollado por la otra, pues lo que estuvo haciendo fue participando activamente de esa operación, y entonces allá estamos hablando de una cosa distinta. Ya no estaríamos hablando de una responsabilidad societaria por tratarse de un grupo de compañías, sino que estaríamos hablando de una responsabilidad por el alcance de la conducta contractual de las partes y de su propia voluntad expresa o tácita de meterse en una determinada operación. De manera que ahí yo creo que pasa, repito, lo que pasa con los políticos, pregunta uno por el grupo de empresas o por el grupo de compañías y termina respondiéndose la pregunta a la luz de un criterio diferente, y es la voluntariedad y la voluntad de las partes de vincularse de distintas maneras en una misma operación comercial. A la pregunta concreta del doctor Felipe de si hay casos en favor o en contra de la aplicación del grupo de compañías, pues vuelvo y me encuentro con el sí pero no, y con esa ambivalencia adolescente de la que yo hablaba al comienzo, que tiene la teoría que venimos comentando. El primer caso, y lo ilustro con dos casos, digamos, extremos en el tiempo, un caso de 1982 que todos han oído mencionar seguramente, y un caso que se terminó de resolver en diciembre de 2023. El de 1982 yo diría que es el caso que marca una pauta, que marca un hito en esta discusión, y que quizás es el primero que aborda esto de una manera más o menos completa, que es el caso de Dow Chemical en Francia en 1982, donde básicamente había un contrato que permitía, contrato de distribución, que permitía que las labores de distribución fueran hechas por cualquier compañía del grupo Dow, y en consecuencia pues se terminó vinculando a varias compañías del grupo Dow en ese procedimiento arbitral. Y aquí se dijo una cosa que a mí me parece bien discutible. Se dijo que se creó la teoría de la realidad económica única, la realidad económica única, diciendo que las compañías de un grupo, independientemente de sus distintas personalidades jurídicas, configuraban o podían configurar una realidad económica única. Eso me parece a mí que, no sé si en 1982, que yo estaba muy chiquito, pero
al sol de hoy eso realmente es bien cuestionable, porque está poniendo en juego uno de los tesoros del derecho corporativo, si no el principal tesoro del derecho corporativo, que es el principio de la separación patrimonial entre distintas compañías. Incluso ese principio de separación patrimonial ha llegado a ser tan fuerte que ya podría uno decir que ni siquiera es propio del derecho corporativo, sino del derecho de los negocios de manera general. Fíjense ustedes, y seguramente muchos tienen noticia de esto, hay una ley francesa que es la ley 172 de febrero 14 de 2022, y esa ley francesa permite la separación patrimonial de un mismo comerciante, ni siquiera por la creación de una persona jurídica distinta de sí misma, sino permite que un mismo comerciante asigne una parte de su patrimonio a realizar una operación comercial, y esa parte y lo que ocurra con esa parte de su patrimonio no afecta su patrimonio personal. De manera que esa tesis planteada en el caso dado en 1982, ciertamente no solamente pone en juego uno de los grandes principios del derecho corporativo, sino hoy por hoy uno de los principios cardinales del derecho de los negocios, y en consecuencia creo que hay que tenerle mucho cuidado. Luego, en el tiempo, decía yo, nos vamos a mover entre dos extremos, 1982, luego vamos al año 2023, hay un caso en la India, una demanda contra SAP, que fue ventilada no solamente en las cortes comerciales, sino que llegó hasta el Tribunal Constitucional de la India con una decisión que finalmente se tomó en diciembre de 2023. Y en ese caso, lo que ocurrió es que una de las compañías terminó pagando obligaciones de otra, parecida al primer caso que mencionábamos, y la Corte adoptó una noción amplia del grupo de empresas. Dice, el grupo de empresas, palabras más, palabras menos, no se configura solamente por relaciones de control societario, sino por relaciones de negocios mezcladas entre ellas. Y entonces ahí vuelvo yo a mi planteamiento. La teoría del grupo de empresas o del grupo de compañías es y no es, porque están mezclando cosas diferentes, porque está diciendo que el grupo de compañías se configura no solamente por control societario, sino por un cruce de contratos, que es un asunto diferente. Pero termina por decir una cosa que a mí me parece que es de lo más rescatable, y es una teoría que también ya había expuesto el profesor Iterran en varios escritos y que yo creo que ha sido defendida en muchos laudos arbitrales, y es que la sola teoría de vinculación de compañías en un grupo societario no sirve para vincular a algunas de esas compañías en un arbitraje pactado por otras. Tiene, en otras palabras, a pesar de haber un grupo de compañías, lo que realmente mueve a vincular a una parte no signataria en un arbitraje pactado por otra no es el grupo de compañías en sí mismo, no son las relaciones societarias, sino que son las relaciones contractuales de negocio y de voluntad expresada de manera expresa o tácita, perdón la redundancia, de unas partes de querer estar vinculadas a ese procedimiento arbitral de alguna manera. Ahí por los laditos hay otras tesis interesantes. Hay un caso de Alstom del año 2020, una serie de decisiones que terminaron en la Corte de Apelaciones del Circuito Noveno de los Estados Unidos, donde en una reclamación de índole laboral, que uno pensaría que es en las que más protecciones hay, donde un trabajador demandó a la compañía matriz de su empleador, se negó esa posibilidad por cuenta de que la compañía matriz no había sido parte del contrato de trabajo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Yo creo que vale la pena mirar un par de cosas de lo que ha pasado en Colombia. Yo creo que en Colombia no nos ha ido mal con ese tema, porque en Colombia, y yo creo que esto es una tendencia universal a pesar de la tesis francesa que viene desde Dow Química, yo creo que se ha abogado por el respeto de la personalidad jurídica y por solamente levantar el velo corporativo para hacer responsables a otros en casos muy extremos y esencialmente donde se ve algo de defraudación, y quizás eso en uno de los paneles de hoy nos van a ampliar sobre eso. Pero hay decisiones que yo creo, repito, bastante afortunadas en derecho colombiano. Particularmente me refiero a dos. Una que es la de Almagrán contra Clover, es una decisión de la Cámara de Comercio de Bogotá del año 2007, donde Almagrán había ejecutado un contrato a través de una de sus filiales que se llamaba Almacargo, y
y donde Almagrande demandó por el incumplimiento de ese contrato y la parte demandada se defendió alegando falta de legitimación en la causa del demandante, diciendo que quien debía demandarla no era Almagrande, sino era la filial que era Almacargo, entre otras porque la oferta inicial del negocio jurídico había sido dirigida a Almacargo y no a Almagrande. Ese es un caso en donde el tribunal terminó concluyendo que la personalidad jurídica se respetaba, que a pesar de ser compañías vinculadas con una misma dirección, con unos mismos administradores, etcétera, etcétera, no se podía por esa razón presumir que eran lo mismo y en consecuencia no aceptó esa excepción de falta de legitimación por activo. Hay otra decisión que también es muy interesante en el mundo del derecho corporativo, que es la de Terpel. Es una decisión de la Cámara de Comercio de Barranquilla del año 2010. En ese caso lo que ocurrió es que había un contrato celebrado por una compañía que era Terpel del Norte, donde se pactó una cláusula arbitral. Terpel del Norte fue absorbida en una fusión por absorción por parte de la organización Terpel, y la organización Terpel demandó por incumplimiento del contrato. Y entonces, naturalmente, surgió la discusión de si organización Terpel tenía legitimidad o no al no haber sido parte signataria del contrato donde estaba la cláusula arbitral. El tribunal, a mi juicio, con buen sentido, decidió que sí, que organización Terpel tenía legitimidad para demandar, porque habiendo habido una fusión que desde el punto de vista societario genera el efecto de transferir todos los activos, derechos y obligaciones en bloque de una compañía a otra, y además habiendo sido una fusión que cumplió con todos los requisitos de publicidad establecidos en la ley, mal podría desconocerse esa circunstancia para no darle entidad, digamos, a la organización Terpel como un todo para asumir eso, entre otras porque naturalmente si no hubiera sido así, pues habiendo desaparecido la compañía signataria de la cláusula arbitral, eso equivaldría a anular la voluntad de las partes de arbitrar. Conclusión en este punto. Si bien hay una tensión que subsiste entre las cortes francesas y las cortes inglesas, por cuanto las primeras aceptan con más amplitud la extensión de los efectos de la cláusula arbitral que la jurisdicción inglesa, también hay posiciones y hay jurisdicciones bastante intermedias en los Estados Unidos. Aquí esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que en todo caso lo que predomina a mi juicio es una protección del velo corporativo, una protección del principio de separación patrimonial, y que eso naturalmente hay que cuidarlo como un tesoro sin que sea un absoluto, porque naturalmente habrá escenarios donde amerita cuestionarlo, cosa que asumo se revisará en otro de los paneles del día de hoy. Pero tercero, y creo que es lo que cierra con, digamos, mi tesis de que lidiar con la teoría del grupo de empresas en arbitraje es como lidiar con un adolescente, y es que no conozco, puede que exista y agradezco si alguien me hace llegar, pero no conozco decisiones donde aplicando de manera pura y dura una tesis societaria de grupo de empresas se haga extensivo la cláusula arbitral. Conozco, sí, muchísimas decisiones que mezclan eso con otras cosas, con el alter ego, con la teoría de la agencia, con la conducta contractual de las partes, con la voluntad expresa o tácita de quedar vinculadas por la cláusula arbitral, pero repito, no conozco una sola decisión que de manera clara, limpia, transparente y directa atribuya responsabilidades a una compañía, o por lo menos que le permita su vinculación al arbitraje por cuenta única y exclusivamente de relaciones societarias. Muchas gracias, doctor Cuberos. Antes, regresaremos en un momento con usted, pero antes de darle la palabra a la doctora María Luisa, quisiera saber si hay alguna intervención de los demás panelistas, alguna intervención corta. Doctor Daniel. Sí, gracias. Muy breve también. Doctor Felipe, muchas gracias por la exposición. Comparto, y yo simplemente diría que tal vez necesitamos cambiar la expresión velo corporativo y llamarla, no sé, muro, velo societario y muro societario, porque es que es una tendencia a brincarse la separación de empresas, y además, si lo entiendo bien, innecesariamente, porque el análisis tiene que hacerse a la luz del pacto arbitral y del consentimiento al pacto arbitral.
que afortunadamente la ley dice que no tiene que constar por escrito, pues la firma, no tiene que estar firmado. Si lo entiendo bien, en resumen, también usted está defendiendo la tesis de que el análisis es a la luz del pacto arbitral y no y no de acabar con el velo societario. Correcto. Perfecto, doctores. Muchísimas gracias. Ahora, doctora María Luisa, quisiera regresar un poco a un tema que se ha abordado en el desarrollo de este panel y que lo centró específicamente el doctor Daniel. Y quisiera preguntarle a usted si existe algún tema adicional relacionado con los contratos de compraventa de acciones que valga la pena revisar en este momento. Y esto se lo pregunto desde dos tópicos específicamente ligados netamente, digamos, al arbitraje o a la resolución de este tipo de controversias que se pueden suscitar vía arbitraje. Y la primera de ellas es si respecto de la existencia de conflictos entre comprador y vendedor, las cuales obviamente son sometidas a arbitraje, se podrían entender como un negocio societario ligado a los estatutos o como un contrato autónomo. O incluso revisar también el alcance que puede tener el pacto frente a la sociedad que asumió obligaciones y no firmó el contrato. Doctora María Luisa, la escuchamos. Doctor Felipe, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Juan Pablo por su generosidad de invitarme a participar en este panel y a mis compañeros, amigos y colegas por poder estar aquí compartiendo algunas inquietudes sobre temas que nos convocan en materia de derecho societario. Al doctor Felipe también, muchas gracias. Doctor Felipe, creo que se han dado algunos puntos iniciales de los cuales yo puedo partir para tratar de contestar, no le digo ni siquiera que de contestarle la pregunta, sino de plantear algunas inquietudes que surgen en torno al tema, que me cuesta trabajo abordar en compañía de tal vez de los tres abogados que más experiencia tienen en este país en la redacción de contratos de compraventa de acciones, de cesión, de participación social y de cuotas de interés que deben tener, que deben haber escudriñado mucho sobre este tema. Y yo quiero partir de una pregunta inicial que ya mencionó en algún momento el doctor Néstor Camilo en su panel, y es: ¿qué es el conflicto societario? Porque mientras no sepamos qué es el conflicto societario, yo no le puedo tratar de contestar a usted si los contratos de compraventa de acciones o las sesiones de cuotas sociales hacen parte o no del conflicto societario. Para eso yo me voy a remontar rápidamente para ver que el tema no es tan sencillo a la sentencia de la Corte Constitucional, porque es que la razón por la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la norma en relación con el conflicto societario fue precisamente las diferentes interpretaciones que se le han dado al tema de conflicto societario. La Corte dice es que la propia Superintendencia de Sociedades en sus pronunciamientos, y lo dijo el doctor Camilo, ha acogido diferentes tesis desde la más restringida en su interpretación hasta la más amplia en su interpretación. Para algunos se refiere exclusivamente a las diferencias que ocurran entre los accionistas, entre ellos, o entre los accionistas de la sociedad, e incluso aplicando el artículo 40 de la ley 1258 a aquellos que surjan con los administradores, con todas las vicisitudes que ya sabemos que existen sobre cuándo vinculan a los administradores, sobre cuándo no los vinculan, centrándonos además en lo que es necesariamente pues en la literalidad del pacto arbitral que se haya incluido. Pero lo que dice la Corte es que el conflicto societario puede ir desde un simple conflicto entre los accionistas o entre los accionistas de la sociedad hasta cualquier conflicto que surja en desarrollo del objeto social de la compañía, de las relaciones que surjan de la sociedad con internas, e incluso, dice la superintendencia, basándose en una doctrina muy certera del doctor José Gavino Pinzón, de que el desarrollo de los negocios societarios incluyen cualquier tema que tenga que ver con el desarrollo de los negocios de la sociedad. Entonces, en ese sentido,
la propia Corte dice es que no es claro que es un conflicto societario y puede desde ese punto de vista, y por eso consideró que esa esa parte del artículo no le permitía a la superintendencia ejercer excepcionalmente las funciones que por delegación de la Constitución podía ejercer excepcionalmente. Entonces, si ni siquiera existe mucha claridad sobre qué es el conflicto societario, y decía el doctor Néstor Camilo al inicio que celebraba que, que en el centro de arbitraje hubiera ahora arbitraje societario, a uno a veces le cuesta trabajo saber qué va dentro de ese arbitraje societario para saber si la competencia del tribunal va a tener origen en la habilitación de las partes por vía de los estatutos o eventualmente por vía del contrato de compraventa o eventualmente por ambos, como ha sucedido en algunos casos en interpretaciones en los diferentes laudos arbitrales. Fíjese que, por ejemplo, la propia Corte Suprema de Justicia en algún momento se refirió a decir, al pronunciarse sobre una decisión de la superintendencia, dijo, no, es que el conflicto societario va solamente a aquello que surge de los estatutos, por ahí no cabe cualquier cosa, por ahí no cabe cualquier relación de la sociedad con terceros, ni cualquier relación que no esté directamente vinculada con el desarrollo o con las relaciones jurídicas entre los accionistas y entre los accionistas y la sociedad. Y entonces se pregunta uno, y sobre esto ha habido también varios pronunciamientos, si el conflicto societario es el que tiene origen en el contrato de sociedad o en el acto unilateral, por las relaciones que surgen entre los accionistas o entre estos y la sociedad y los administradores. ¿Qué tiene que ver el contrato de compraventa de acciones? ¿Cuáles las relaciones del contrato de compraventa de acciones? Y creo que ahí lo primero que tenemos que decir con claridad es que en todo caso el contrato de compraventa de acciones es un contrato que es separado del contrato de sociedad o del acto unilateral que le da creación, pero separado y completamente independiente, separado y completamente autónomo o separado y con alguna relación con los estatutos de la sociedad. ¿Qué es lo que se negocia? Se negocia la participación social. El objeto del contrato de compraventa son o el negocio jurídico como tal son las acciones o las cuotas para transferir la calidad de socio a otro socio o a un tercero. Y ahí ya viene un punto importante, y es qué diferencia existe en que el contrato de compraventa sea entre dos accionistas o entre un accionista y un tercero. Si se trata de un contrato entre dos accionistas, pues a uno no le quedaría duda de que si está pactado estatutariamente la cláusula, ambos accionistas, comprador y vendedor, están vinculados por el pacto. Pero entonces ahí surge una pregunta. Cualquier controversia en relación con el contrato de compraventa, el pago del precio, el plazo, el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, o solamente aquellas controversias que tengan origen en los estatutos, aquellas que tengan origen en el derecho de preferencia, en el derecho en la forma en que se negocian las acciones, de compraventa de acciones totalmente ajeno al contrato, a los estatutos sociales, o definitivamente los estatutos son el marco para el desarrollo de ese contrato. Y ya lo decía en algún momento el doctor Daniel, dentro de todas las declaraciones y garantías que normalmente se incluyen en esos contratos, hay una declaración y garantía que dice claramente que el comprador, que el vendedor garantiza que se cumplió con el derecho de preferencia. ¿Es eso suficiente? ¿Pactarlo de esa forma? ¿O realmente hay que acudir a los estatutos de la sociedad para la interpretación de esa estipulación, sobre todo por los efectos que tiene la negociación de las acciones frente a los accionistas y frente a la sociedad? Entonces, yo diría
que en todo caso ese contrato de compraventa de acciones, claro que es un contrato que es autónomo, pero no necesariamente ajeno. Son el comprador y el vendedor, accionista o no accionista, y por regla general, la sociedad no es parte del contrato de compraventa. Entonces, uno diría, en principio, pues las obligaciones que surgen del contrato de compraventa son las que hayan pactado las partes en desarrollo de su autonomía del negocio, tan sencillo o tan complejo como lo hubieren concebido, que incorpora no solamente las obligaciones propias del contrato de compraventa, sino todas aquellas obligaciones y aquellos pactos accesorios, representaciones, manifestaciones, eh, que van a tener una consecuencia clara, no solamente frente a los demás accionistas, sino frente a la sociedad. Y es que finalmente el comprador adquiere la calidad de socio, adquiere la posición del socio vendedor frente a la sociedad, y en ese sentido la sociedad va a tener que reconocerle la calidad de accionista. ¿Cómo y cuándo? Pues la sociedad, sin ser parte del contrato, en todo caso debe de alguna o está de alguna forma vinculada o a inscribir la transferencia o a otorgar la escritura pública de cesión de cuotas, y para ello, en alguna medida, la sociedad debe verificar, aunque no sea parte en el contrato, que se cumplieron con los presupuestos de la negociación de las acciones o de la cesión de cuotas. Entonces, uno diría ahí, en principio, a pesar de que el negocio como tal es un negocio entre las partes, y y para efectos de la celebración, pues las partes tienen la posibilidad de acordar todos los términos y las condiciones, pues creo que en ningún momento pueden sustraerse de lo que se haya pactado en los estatutos en relación con la negociación de esas acciones o de esas partes o de esas cuotas sociales. Y entonces uno se preguntaría si se requiere o no se requiere pactar o incluir un pacto arbitral en el contrato de compraventa siempre. Si no se requiere, ¿qué pasa si no se pacta y está incluido en los estatutos? ¿Qué pasa si se incluye y no es el mismo pacto de los estatutos? Y es ahí en donde yo creo que hay una necesidad de identificar en alguna medida en qué casos sí y en qué casos no el contrato de compraventa puede consistir o puede tener por objeto un conflicto societario. Pero si quiere, digamos, una duda adicional que surja, o la pregunta que surge ahí es si cualquier conflicto que surja con ocasión del contrato de compraventa se puede considerar un conflicto societario. Yo en principio creería que no. Yo en principio creería que solamente aquellos que realmente tengan por objeto dirimir las diferencias que tienen que ver con la transferencia o con las condiciones de negociación de las cuotas o de las acciones. Vamos a ver ahorita rápidamente cómo no necesariamente los tribunales de arbitramiento han coincidido con esa conclusión a la que yo llego. Y me pregunto yo adicionalmente, en todos aquellos contratos de compraventa en los cuales, a pesar de no ser parte de la sociedad, doctor Daniel, asume obligaciones bajo clausulado, como por ejemplo, o manifestaciones bajo redacción, como por ejemplo de el vendedor y o la compañía, que no es parte del contrato, garantizan esto: el vendedor causará que la compañía haga tal cosa. En el caso de que se vayan a hacer efectivas esos pactos, en el caso en que se derive alguna responsabilidad del incumplimiento de esos pactos, si la compañía no ha sido parte del contrato de compraventa, si no lo ha suscrito, ¿ese pacto la vincula? ¿O cómo se va a deducir esa responsabilidad frente a la compañía que no es parte del contrato, que no es parte del pacto, y que adicionalmente se refiere a una controversia que bajo ningún punto de vista vincula a la sociedad, porque no tiene que ver
con una estipulación clara o con la transgresión clara de una estipulación de los estatutos. Entonces, vea, doctor Felipe, que el tema no es tan blanco o tan negro. Uno no puede decir que todas las controversias que surjan del contrato de compraventa de acciones son controversias, son conflictos societarios, y uno no puede decir que ninguna lo es. Uno no puede decir que el pacto arbitral que está en los estatutos siempre va a vincular o puede de alguna forma darle competencia al tribunal, porque las partes habilitaron al tribunal para definir el conflicto entre compradores y vendedores, porque solamente dependiendo de la naturaleza del comprador, de la naturaleza del vendedor y de la naturaleza de la controversia, ese pacto sería o no sería habilitante para dirimir el conflicto. En el caso de la sociedad que no firma el contrato y que no es parte, pues yo veo difícil que vaya a quedar vinculada, no obstante lo cual revisamos muchos de los contratos de compraventa de acciones a los cuales uno puede tener acceso o los cuales ha participado, uno encuentra que efectivamente la sociedad asume una serie de compromisos o de obligaciones que creo yo que al momento de hacer efectivo en un tribunal de arbitramiento, incluso pactada la cláusula dentro de ese contrato de compraventa, no va a permitir que se le extiendan los efectos a la compañía. Y entonces, ¿qué ha dicho o qué se ha dicho sobre el tema en los tribunales de arbitramiento y qué se ha considerado? Pues como en el caso del doctor Felipe, absolutamente de todo. Hay algunas providencias hay algunas providencias arbitrales en las cuales específicamente, por ejemplo, en una cesión de cuotas en la cual en el documento, en el negocio jurídico de cesión de cuotas no se incluyó el pacto arbitral, el tribunal dijo, no, es que lo que usted me trajo a mí fue claramente, usted me presentó un asunto societario. Usted me presentó un asunto societario porque nace de la celebración de negocio jurídico entre socios que está relacionado con las cuotas de capital social, y a pesar de que no haya pacto, nosotros vamos a asumir competencia con base en el pacto que está incluido en los estatutos de la sociedad, porque se trata de un negocio eminentemente societario. Y en ese caso no se estaba controvirtiendo necesariamente la violación a las normas en materia de transferencia de cuotas con base en los estatutos, sino un tema de alguna forma ajeno a esa controversia, y el tribunal asumió competencia por considerar que siempre la cesión de cuotas era un conflicto societario, y el tribunal dice, usted me trajo un conflicto societario. En el caso de Metroquía, por ejemplo, un caso bastante mencionado, el tribunal dice específicamente la competencia del tribunal no proviene de los contratos de compraventa, sino de la condición subjetiva que tienen los accionistas enajenantes al momento de manifestar su intención de vender las acciones. Y en ese sentido, el tribunal es competente porque se trata de un negocio jurídico íntegramente ligado al contrato social, dice el tribunal, máximo cuando las acciones objeto de venta están sujetas al derecho de preferencia. Y en ese caso, igualmente, el tribunal asumió la competencia con base en el pacto que estaba incluido en los estatutos de la sociedad. Laudo que adicionalmente fue posteriormente objeto de revisión por vía de recurso de anulación, y fue confirmado con la misma teoría de que el pacto era vinculante. Otro tribunal, Tribunal de Cali, en el cual el tribunal se instaló con base en el contrato de traspaso de acciones, y además había un pacto arbitral estatutario. El convocado excepcionó diciendo que no se le podía extender el pacto al tercero comprador de buena fe, porque todavía no estaba vinculado a los estatutos. Y el tribunal hizo un análisis sobre la naturaleza, la relación jurídica entre comprador, vendedor,
con la connotación en ese caso adicional de que la sociedad había manifestado su interés expreso de adherirse al pacto que estaba incluido en el contrato de compraventa, y el tribunal decidió asumir competencia con base en los estatutos y no aplicó la cláusula del contrato de promesa en la medida en que consideró que el sustrato de la diferencia tenía que ver con la transferencia entre accionistas y no accionistas y la posibilidad de vincular a terceros de buena fe en el contrato de compraventa. En el mismo sentido, hay un laudo muy interesante que es el laudo de Rosales, en el cual, con base en un contrato de promesa, compraventa de acciones y de prenda sobre acciones, el tribunal no solamente analiza si se trata de un contrato de promesa o un contrato de compraventa, sino que analiza las obligaciones de las partes, la naturaleza del derecho de preferencia, la consensualidad del contrato de compraventa de acciones, y curiosamente hace un gran análisis de los efectos de incumplir el derecho de preferencia pactado en los estatutos, pero nunca menciona las cláusulas estatutarias como tales. ¿Por qué? Porque el tribunal abocó su competencia con base en el contrato de compraventa de acciones, y porque la diferencia estaba en que si hubiera violado el derecho de preferencia en los estatutos. Entonces, el tribunal reconoce que está pactado el derecho de preferencia, pero no hace una referencia a la cláusula de los estatutos en materia de derecho de preferencia como tal, pero sí concluye que la compraventa no produce efectos frente a la compañía en tanto se violaron las cláusulas estatutarias en materia del derecho de preferencia. Y hay un laudo muy interesante que es el laudo de Medimás y Café Salud, en el cual el tribunal, también con base en un contrato de compraventa de acciones y en una serie de negocios jurídicos que se celebraron simultáneamente, el tribunal hace un gran análisis sobre la conexidad o los contratos coligados para llegar a la conclusión de que se trata de una serie de contratos que hacen parte de un solo negocio jurídico, que no pueden interpretarse independientemente si se quiere que realmente los contratos lleguen a la finalidad para la cual se estableció o que querían las partes en materia de la celebración del negocio jurídico, y dice que esos contratos no pueden analizarse o no pueden interpretarse independientemente para llegar a su verdadera interpretación o a su verdadera interpretación teleológica. Y hace una referencia interesante porque dice adicionalmente algo sobre el contrato de compraventa de acciones, y es que no debe interpretarse solamente en cuanto al tenor literal de lo que hubiera impactado las partes, sino a toda la regulación normativa, imperativa o supletiva que de alguna forma se pueda entender incorporada al contrato de compraventa de acciones. Y yo me pregunto ahí si esa regulación normativa, imperativa o supletiva, en alguna medida tratándose de los contratos de compraventa de acciones, no sería de alguna forma la regulación que está en los estatutos de la sociedad. Y finalmente, un laudo del año 2021 que es interesante porque se trataba de un contrato de compraventa de acciones en el cual se solicitó que se reconocieran como frutos civiles de las acciones algunos de las consecuencias de algunos actos jurídicos que había llevado a cabo la sociedad, que no era parte del contrato de compraventa. Básicamente, se trataba de un contrato de compraventa de acciones entre un vendedor y un comprador, en el cual la compañía, en violación de una de las cláusulas del contrato de compraventa, había asumido una serie de obligaciones con
y unos préstamos que en alguna medida se podía considerar que no hacían parte del giro ordinario de los negocios y que le iban a generar un deterioro a la compañía en sí misma. Entonces, el vendedor lo que decía es, si el contrato se va a resolver por incumplimiento y a mí me van a devolver las acciones, pues a mí me van a devolver unas acciones que en su precio están deterioradas por los actos que se llevaron a cabo en la compañía. En ese caso, el tribunal lo que dijo fue, efectivamente, el tribunal no va a calificar los préstamos, no va a desconocer esos préstamos de la compañía con terceros, no va a desconocer esos negocios jurídicos como tales, pero en la medida en que se asumió un compromiso de mantener el estado de la sociedad, doctor Daniel, de que mientras se pagaba el precio, la sociedad tenía que mantenerse en un estado y esa obligación se incumplió. Esa obligación surge del contrato de compraventa y en ese sentido las discrepancias sobre el manejo mismo de los negocios hacen parte de la competencia del tribunal sin que ello implique que el tribunal pueda retrotraer los efectos de aquellos actos que celebró la compañía en perjuicio de la compañía y que indirectamente iban a perjudicar a los accionistas, pero pues no directamente, pero no podía deducirse, digamos, una responsabilidad directa contra la sociedad en la medida en que la sociedad ni era parte ni había adherido al pacto arbitral, al pacto arbitral que se había incluido en el contrato. Entonces, doctor Felipe, pues como usted se dará cuenta, aquí yo no tengo respuestas de ningún tipo. A mí me quedan todavía muchas inquietudes y creo que ahí también hay mucho tema, doctor Néstor Camilo, en virtud del cual hay que mirar cómo evolucionamos adelante hacia revisar un poquito ese tema de qué podría estar incluido y qué no podría estar incluido. ¿De qué va a depender? Naturalmente, del pacto que se hubiera incluido en el contrato de compraventa, de la amplitud o de lo restringido que sea el pacto que esté incluido en los estatutos, de la correlación entre el uno y el otro y de la naturaleza de la controversia para de alguna forma poder decir que la respuesta, si es efectivamente un conflicto societario o no, va a tener una respuesta en el pacto, en la naturaleza de la controversia, en la naturaleza de las partes, en que se haya o no se haya perfeccionado el contrato de compraventa para mirar si vincula o no vincula al accionista comprador y determinar en qué casos podría llegar a considerarse que por la conducta de la sociedad, doctor Felipe, que por la conducta de la que a mí me parece difícil de aceptar cuando la sociedad no es parte del contrato de compraventa de acciones. Entonces, pues, doctor Felipe, creo que aquí lo que quedan más es una serie de inquietudes que posiblemente el doctor Daniel, el doctor Felipe y el doctor Néstor Camilo, que han intervenido en tantos contratos de compraventa de acciones y en tantas transacciones de adquisición de empresas, puedan ayudarnos a dar luces sobre este tema que eran más inquietudes para dejar planteadas que cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, doctora María Luisa, por este análisis y su intervención. Sé que estamos ya casi que al límite de tiempo de este panel, pero no quisiera que nos fuéramos sin resolver una última cuestión y le pediría al doctor Cuberos que pudiéramos ser muy breves para ya darle paso al siguiente panel. Doctor Felipe, una pregunta adicional, digamos que dista un poco de este tema. Desde el punto de vista, o mejor, desde una situación en donde una compañía entra a un proceso de insolvencia, ¿a usted qué opinión le merece esa posible tensión que pueda presentarse entre las normas de insolvencia y las normas arbitrales? Doctor Felipe, le pido que nos ayude de manera breve para continuar con la agenda del Congreso. Gracias. Claro que sí, con mucha brevedad y gracias por la pregunta. A ver, rápidamente, se ha dicho en los últimos tiempos,
es una tesis además que viene del profesor Roque Caivano tal vez, que la relación entre las normas de insolvencia y las normas de arbitraje es esencialmente problemática. Y un poco el sustento de esa teoría es que como el proceso de insolvencia busca atraer hacia sí toda la situación patrimonial del deudor para resolverla en el marco de ese proceso, se cuestiona si por otro lado hay cuestiones patrimoniales, le hace el cumplimiento o no de contratos, que puedan resolverse en procesos separados como serían los procesos arbitrales. Esa es una discusión que en Colombia no se ha dado muy a fondo, pero que ciertamente ha tenido implicaciones en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el Tribunal Federal Suizo en algún momento dijo es que si una compañía está en insolvencia en Polonia, me acuerdo del caso Vivendi, y en Polonia eso le restringe su capacidad, entonces no tendrá capacidad para arbitrar en otro país o bajo leyes extranjeras. En Colombia, repito, esa discusión no se ha dado mucho, pero sí hay pistas en cuanto a que las normas de insolvencia en Colombia no son enemigas del arbitraje. En primer lugar, bueno, una cosa, digamos, que lamentablemente ya no está sobre la mesa, pero las normas que se dictaron en la pandemia y particularmente en el escenario de los procesos de recuperación empresarial extrajudiciales, los PRES, ahí se contemplaba instancia arbitral para resolver algunos asuntos y particularmente para aprobar la calificación y graduación de créditos y demás. Pero más allá de eso, las normas de insolvencia en Colombia, número 1, el artículo 4 de la ley 1116, propende por las soluciones negociadas. Luego, si hay cosas que se pueden negociar, se pueden acordar y demás, pues mal podría restringirse el acceso al arbitraje. Número 2, el artículo 17 de la ley 1116, sumado a los 18, 19, lo que hacen es restringir la capacidad de ejecutar, de iniciar acciones ejecutivas contra el deudor, pero no dice nada de la eventual restricción a acciones, a procesos declarativos, que es lo que típicamente se lleva en un arbitraje, luego no debería haber problema. Y el artículo 21, adicionalmente, pues vela por la continuidad de los contratos durante el proceso de insolvencia. Luego, leyendo la cláusula arbitral como un contrato, como el contrato de arbitraje, uno pensaría que no hay mayor problema sobre eso. Pero lo dejo ahí porque obviamente es un análisis mucho más complejo que lo que acabo de decir. Simplemente concluyo diciendo que no veo en principio que las normas de insolvencia en Colombia sean per se contradictorias con la posibilidad de seguir llevando arbitrajes en una compañía en insolvencia, y de hecho pues lo vemos todos los días. Doctor Cubero, muchísimas gracias. Bueno, con esta última intervención damos por cerrado este panel. Quisiera agradecerles, doctor Daniel, doctora María Luisa, doctor Camilo y doctor Felipe, por sus intervenciones, por traernos estos temas tan interesantes y este análisis, que es lo que precisamente se buscaba en este panel. Quizá no reiterar algunos temas que ya hemos visto en otros escenarios, sino traer un poco de derecho comparado y un análisis respecto de estos asuntos societarios y de qué manera tiene interacción el arbitraje en cada uno de ellos. Agradezco también a los asistentes por estar atentos de este panel y a la organización del Congreso por este espacio. Doctor Juan Felipe, Pablo. muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctores. gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Doctores, Feliz día. muchas gracias. De verdad fue un panel muy enriquecedor. La idea del arbitraje obligatorio, que es muy antigua porque viene de las ordenanzas de Bilbao, esa idea. Todo el tema de declaraciones de garantías, la teoría del grupo de las sociedades y cómo realmente, como decía Felipe, Yves Dagan precisa que ha habido un mal entendimiento de esa noción que realmente se basa en el consentimiento. Y todo este tema de cuándo un conflicto societario, que es un tema muy interesante. Y finalmente el tema de la insolvencia y los contratos, entre ellos, que me pareció muy interesante también, el contrato de arbitraje. Bueno, muchas gracias y felicitaciones porque fueron muy enriquecedores todas las intervenciones.